Aleluya. Evangelio según San Mateo, su capítulo 8, versículos 23 al 26. Vamos a darle lectura a este pasaje de la palabra del Señor. Dije Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Cuando ya lo tengan, por favor, indíquemelo con un amén. La palabra del Señor dice de la manera siguiente: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, que en esta tarde vengas a hablar a mi vida, en esta mañana vengas a hablar al corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los músicos y de tus hijos, Señor, que están en el área operativa, en diferentes áreas, de ujieres, Señor, de multimedios y de todos los que estamos aquí. Yo te ruego, Padre, que hables a mi vida primeramente, hables a la vida de tu iglesia virtual, habla a tu iglesia Benecer, a todo tu pueblo, a todos los que nos estén sintonizando, Señor, a todos los que nos estén mirando y escuchándonos. Habla, que tu palabra, Señor, surte efecto. Y si hubiese alguien que está pasando por algún momento difícil, como enfermedad o problema, tu nombre, Señor, se manifieste sobre ellos y hallen sanidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupe su lugar, por favor, un momento. Antes de iniciar con este mensaje, quiero también dirigirme a Chely González, una gran amiga de infancia, pero también una gran persona. Quiero dirigirme a Chely González. En un momento más estaremos orando a Dios por ti, Chely. Ella está atravesando un momento muy difícil ahora. Anoche tuve una plática muy breve con ella, una oración por teléfono. Al parecer las fuerzas se le están acabando. Se encontraba muy débil, pero creo en Dios y creo que Dios puede hacer la obra. Así como ella, muchos pueden estar pasando un momento difícil, y este mensaje espero que sea un aliciente para sus vidas. La Biblia dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad. Pero yo quiero ocupar la frase que le sigue: una tempestad tan grande. ¿Cómo era la tempestad? Era una tempestad tan grande. No, ¿verdad? No era ni siquiera grande, era tan grande que rebasaba el término grande. La idea, mire, cuando leemos la Biblia, muchas de las veces no le encontramos tanto significado, pero pasamos por alto ciertas palabras. Aquí existe una palabra y el escritor no la puso por ponerla. El escritor dice: y aquí se levantó en el mar una tempestad. El escritor hubiese dicho nada más así: una tempestad grande. Pero él recalca y él deja en claro algo: que a lo que se enfrentaron no fue una tempestad cualquiera, no fue una tempestad común, no fue una tempestad ordinaria, fue una tempestad singular, fue una tempestad particular. Era esta tan particular que el escritor se toma tiempo para decir: tempestad tan grande, tan grande. Esa expresión nos da pauta al mensaje de hoy. Y luego, por ejemplo, en el verso 26
encontramos, y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió al viento y al mar, y se hizo grande bonanza. Mire, dos frases: tan grande y grande. Es por eso que hoy quiero ocupar allí unos minutos para meditar en un tema que lo he titulado de la siguiente manera: 4 cosas grandes. A ver, iglesia virtual, por favor, 4 cosas grandes. Mire, en este relato bíblico que leímos encontramos por lo menos 4 cosas grandes. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, en primer lugar yo quiero mencionarle lo siguiente. El escritor, el evangelista Mateo, recoge la historia para hacernos saber a lo que ellos se enfrentaron. Da testimonio y nos dice: iglesia del siglo XXI, al problema que se encontraron los discípulos con Jesús no fue un problema cualquiera, fue un problema grande. Así que era tan grande, dice la Biblia, era tan grande que las olas cubrían la barca. Imagínense la tempestad enorme sacudiendo la barca de un lado a otro, sin escapatoria. El mar los abrazaba, los abrumaba, el mar los amenazaba de tal grado que ellos pensaron morir. Ellos llegaron a decir: despiértate, maestro, porque perecemos. Habían perdido toda la esperanza, habían perdido toda la noción, amados hermanos. Quiero decirle algo: el evangelista Mateo recoge esta historia para decirnos: no importa qué tan grande sea tu tempestad, porque cuando el ser humano está atravesando la tempestad grande, oscura, y está atravesando por esos momentos de valle, de sombra, de muerte, a veces, hermanos, esa circunstancia, esa situación nos hace perder la noción hasta del tiempo. A veces en la enfermedad llegamos a decir: no sé ni en qué día estoy viviendo, no sé ni a qué hora son, no sé siquiera si voy a sanar. Nos llena la cabeza, la enfermedad nos llena la cabeza de tantas y tantas preguntas que parece que nadie las puede responder. Así que, primero, Mateo nos dice: mira, iglesia del siglo XXI, cuando Jesús y nosotros cruzábamos el mar, nos enfrentamos, número 1, a una gran tempestad. ¿A qué se enfrentaba Jesús y los discípulos? A una gran tempestad. Mire, a veces se nos olvida lo que cantamos, y es que cuando estamos enfermos se nos van las ganas de todo, de comer, de dormir, se nos van las ganas de orar, se nos van las ganas de viajar, se nos van las ganas de platicar. A veces hay personas que se acercan para decirnos: hola, ¿cómo estás? Y dentro de la enfermedad a veces decimos: no quiero ni hablar, por favor vete, no quiero ahorita, perdóname, no quiero saber nada, yo no quiero gastarme, no, me siento cansado, me siento fatigado, estoy pasando por una gran tempestad. Pero a veces, hermanos, a veces se nos olvida y declaramos lo siguiente: estoy pasando por una gran tempestad. Esa frase, estoy pasando por una gran tempestad, es una frase negativa, es una frase envidiosa, es una frase, amados hermanos, que el diablo nos quiere dejar en la mente para sentirnos solos, para sentirnos defraudados, para sentirnos decepcionados, para sentirnos, el diablo lo que quiere hacer es hacernos sentir, iglesia, que nadie está con nosotros. Pero la Biblia dice, Mateo dice: en la tempestad que los discípulos pasaron, iba alguien allí en la barca, y ese alguien era Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca está solo. El Hijo de Dios nunca puede estar solo. El Hijo de Dios no puede jamás decir: estoy pasando esta enfermedad, estoy pasando este valle de dolor, estoy pasando por un momento difícil. El cristiano debe aprender a decir: estamos pasando, Jesús y yo estamos pasando por una tormenta, Jesús y yo estamos pasando una tempestad, pero si Jesús está conmigo,
podremos llegar al otro lado del río, al otro lado del mar. Podremos llegar a puerto seguro, porque si Dios es contigo, iglesia, ¿quién podrá estar contra ti? La Biblia nos dice que pasaron una gran tempestad. En estos días, con esta dichosa enfermedad del coronavirus, hay muchos que están pasando un momento difícil, están pasando por un momento de dificultades, se están tronando los dedos en casa. Hay quienes se están preparando para enfrentar esta situación. Hay gente que yo me he encontrado y ha dicho: pastor, yo estoy ahorrando para cuando llegue la enfermedad tenga yo de dónde echar mano. Precisamente el día de ayer había algunas personas que quizá pudieran pensar y decir, ¿verdad?, como yo lo he pensado: vamos a comprarnos aunque sea un tanque de oxígeno, por si algún día nos llega la enfermedad, tenemos por lo menos con qué medio ayudarnos. Pero, amados hermanos, pensamos en todo. Pensamos en comprar un tanque de oxígeno, pensamos en comprarnos el medicamento que puede ayudarnos a combatir esta pandemia, pensamos, oiga usted, en ahorrar para tener un poco de dinero, pero se nos olvida algo. Se nos olvida pensar en el que puede, en el que tiene la solución, en el que tiene la última palabra. Se nos olvida pensar en Jesucristo. Pensamos en adquirir todo, menos adquirir la presencia de Dios. Y cuando la enfermedad llega y nos azota, entonces se nos hace imposible. Y decimos: la gran tempestad que estamos pasando, quién sabe si salga yo. Pero, amada iglesia, antes de que te compres tu tanque de oxígeno, antes de que te compres, antes de que ahorres para lo que venga, piensa en Jesús, acepta a Jesús, recibe a Jesús, guárdalo en tu corazón, que allí permanezca, para cuando llegue la gran tempestad pueda estar Jesucristo, el Hijo de Dios, a tu lado. Número 2, se enfrentaron a una gran tempestad, dije número 1. Número 2, esta gran tempestad causó en ellos un gran temor. Versículo 25, dice la Biblia: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Alguien podría pensar, ¿verdad? Hay gente, habemos hermanos que a veces decimos: cuando yo llegue al cielo, al que voy a ir a saludar es al apóstol Pablo. Otros dicen: a mí me gustaría ir a saludar al apóstol Pedro. Otros quizá les guste ir a saludar a Juan. Otros quizá les guste ir a saludar a Santiago. No sé a quién estés pensando ir a saludar, pero déjame decirte algo esta mañana. Aún siendo discípulos del Señor, aún siendo los apóstoles amados del Señor, la Biblia dice que cuando la tempestad azotó en ellos, les causó un gran temor. Y es que, amada iglesia, el temor es parte de nuestra humanidad. El temor es parte de nuestra humanidad. No tenga miedo, iglesia, decir tengo temor. No tenga miedo, iglesia, decir yo siento miedo a lo que venga. Hay hermanos que nos queremos hacer los súper fuertes en la fe y decimos: yo no le tengo miedo a la pandemia, yo no le tengo miedo al diablo, yo no le tengo miedo a la pobreza, yo no le tengo miedo a la enfermedad. Pero la Biblia nos enseña que aún los mismos discípulos que caminaban con Jesús llegaron a sentir un gran temor. Ellos dijeron: despiértate, maestro, porque perecemos, vamos a morir. Y es que la muerte nos causa temor. La muerte nos causa temor cuando pensamos que la muerte es el fin de todas las cosas. Pero para el que está en Cristo Jesús, la muerte solo es un paso a la vida eterna, solo es un ligero sueño. Iglesia, el morir en Cristo es un leve sueño y un eterno despertar en la gloria. Cuando pensamos de esta manera, el temor viene, si viene. ¿Sentimos temor? Sí, sentimos temor. Pero acudimos ¿a quién? ¿A quién acudieron los discípulos en su temor? ¿A quién acudieron? A Jesús.
Ellos dijeron: maestro, maestro, despierta, porque perecemos. En medio del temor, en medio del pánico, en medio del dolor, en medio de lo que estés pasando, del miedo, acudamos a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Iglesia, cuando estemos pasando por el momento difícil, vayamos a Cristo. Cristo tendrá siempre la respuesta. Cristo tendrá siempre, oiga usted, una palabra a nuestro favor, una palabra de aliento, una palabra que levante, una palabra de vida. A mí me encanta mucho el relato bíblico del centurión, cuando dice la Biblia que había un enfermo y era su criado ese enfermo. Y la palabra del Señor dice que vino el centurión. ¿A quién vino? A Jesús. Mire cómo todos los que saben que Cristo tiene la respuesta acuden a Jesús. Dice la Biblia que vino el centurión y le dijo: maestro, maestro, mi criado está postrado en cama ya hace días. Y Jesús le dijo: vamos, yo le voy a sanar. Y mire la fe del hombre. Este hombre le dijo: maestro, no es necesario, no hace falta que vayas a mi casa y entres a mi techo humilde. No hace falta, solo di tu palabra y mi siervo sanará. La palabra poderosa de Jesús. Amados hermanos, por eso a veces cuando vamos a la iglesia se nos aconseja y nos dice: cada predicación que escuches, por muy sencilla que sea, guárdala, atesórala en tu corazón, atesórala en tu vida, porque cuando estés pasando por la tormenta, esa palabra te va a dar vida, esa palabra vivifica, esa palabra consuela, esa palabra da aliento, esa palabra da vida eterna. Por eso recibe la palabra con gozo, recíbela con alegría, guárdala. Cuando vayas a casa, compártela, para que otros también puedan disfrutar de la presencia de Dios. Así que, iglesia, el temor es parte de nuestra naturaleza humana. Yo le tengo miedo a todo, a cualquier cosa le tengo miedo, pero no me dejo dominar, dice el apóstol Pablo. No me dejo dominar por ninguna de estas cosas. No me dejo dominar por el temor, que el temor no predomine en nuestra vida. Como humanos pasamos por temor. Es lógico, es natural, iglesia, que ahorita tengas miedo de salir y contagiarte. Es natural que recibas a alguien a tu casa y lo recibas con todas las medidas de sanitización. Es natural. Habrá quien te diga: no tengas miedo, pero el miedo es parte de nosotros. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Pero en medio del dolor, en medio del temor, allá en casita, mientras te resguardas de esta pandemia que está pasando, mientras te cubres, mientras te resguardas, acude a Cristo, ve a Cristo en oración, dobla tus rodillas y allá en casa dile: maestro, tengo miedo, tengo temor de mis hijos, de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, tengo miedo de que se contagien, tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de perder a algún miembro de mi familia. Dile a Jesús en oración, acude al Maestro, porque Él conoce tu temor, Él conoce ese gran temor que invade tu vida. Así que 4 cosas grandes nos enseña este pasaje. Número 1, enfrentaron una gran tempestad. Número 2, como resultado, tuvieron gran temor. Pero aquí viene lo interesante. Cuando estos hombres fueron azotados por la tempestad, cuando estos hombres, sus corazones se llenaron de temor, apareció, número 3, un gran Salvador. Como dije, iglesia, un gran Salvador. A ver, repasamos el texto. Número 1, una gran tempestad. Número 2, un gran temor. Número 3, un gran Salvador. Dice la palabra del Señor en el verso 26. Él les dijo, si leemos desde el 25, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, ellos gritaron: Señor, Maestro,
Maestro, acudieron a Cristo en medio de su tormenta, en medio de su temor. Vieron, lograron mirar al gran Salvador, al que tiene la última palabra. Él es el que tiene la última palabra. Imagínense que Jesús hubiera dicho a sus discípulos: cállense, guarden silencio, déjenme seguir durmiendo. Imagínense que Jesús les hubiese dicho: arréglenselas ustedes, ¿verdad? Qué triste hubiera sido. A veces pensamos que Dios está tan ocupado. A veces sentimos que somos tan indignos, que somos tan miserables, que somos tan pecadores, que Jesús no tiene tiempo para nosotros. A veces pensamos eso. Y es que hay alguien que trabaja en nuestra mente, en nuestra psiquis. Y ese alguien es el diablo. Él trabaja todos los días. Y todos los días te hace sentir indigno. Todos los días que te levantas te recuerda tus pecados de ayer. Y te recuerda los pecados que vas a cometer. ¿Sabías que hay gente que se levanta para ingeniárselas cómo fastidiar al prójimo? ¿Sabías que hay gente que está durmiendo y ya está pensando cómo molestar al prójimo y cómo ofender a Dios? Hay gente que ya se levanta y está pensando mensajearse con fulanita de tal o con fulanito de tal. Todavía está durmiendo y todavía está pensando: le voy a escribir a fulana, y aunque sea la esposa de fulano, y le voy a escribir a fulano, aunque sea la esposa de... Ya están maquinando, todavía ni se levantan, ya están pensando en cómo fastidiar su propia vida. Hay gente que antes de levantarse ya se las ingenió cómo ir a molestar al que vive junto a él. Por eso es que te encuentras todos los días, iglesia, con gente que busca lastimarte, que busca ofenderte, que busca humillarte. Gente que en el camino te vas a encontrar y te va a decir un disparate. Y no solo en la calle. Hermana, quizá tu esposo todavía ni se levanta y ya está pensando cómo hacerte la vida imposible. Y comienza con su pregunta: ¿y a qué horas vas a venir? ¿Y a dónde vas? ¿Y por qué te vas tan arreglado? O viceversa, el esposo con la esposa: ¿y por qué no dejas que mejor vaya otro al mandado? Ya están pensando cómo molestarte. Aún peor, si tu esposo o tu esposa no es salvo, no es salva, ya están pensando para decirte: ¿otra vez vas a orar? ¿Para qué oras si eso no te ayuda? Otra vez con tu Biblia, tú y tu Biblia ya me tienen harto. Hay gente que está pensando en decirte cómo negarse para ir contigo al templo. Cuando tú le dices: vamos al templo, es que me duele acá, es que me duele allá, es que me duele aquí. Pero si tú le dices: vamos a dar la vuelta o vamos a comprar algo para ti, le estoy seguro que el dolor mágicamente desaparece, ¿verdad? Se va, se esfuma el dolor de cabeza se va. Pero cuando le dices: vamos a orar, vamos a doblar nuestras rodillas, inmediatamente te dicen: es que me siento muy cansada, me siento muy fatigado. Vete al templo, llévate a los niños, yo ahí te alcanzo. Eso yo ahí te alcanzo es: vuelve pronto. Mira, hay gente que está molestándote, hay gente que está preparándose, y hay gente que te señala y te dice: tú vas a ser toda la vida un mediocre. Y el diablo viene a tu vida y te dice: no vas a ir al templo porque tú eres indigno, tú eres pecador. Recuérdale al diablo que precisamente porque yo soy indigno, que porque soy pecador, necesito estar en la casa de Dios, necesito estar en el taller, para que mi vida y mi corazón sean reparados por el Maestro llamado Jesucristo. El diablo te va a recordar siempre tu pasado.
El diablo te llama por el pecado que tú cometiste. Así te llama el diablo. Si robas, el diablo te llama ratero. Si cometes adulterio y te metes con la esposa de alguien, el diablo te va a llamar adúltero. Joven, si tienes alguna relación con tu pareja sin ser casado, el diablo te va a llamar fornicario. El diablo te va a llamar por lo que tú practicas. Pero Dios te llama por tu nombre y te dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. No importa que tu pecado sea tan rojo, será como la nieve, será emblanquecido, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Alabado sea el Señor. En nuestra gran tempestad, cuando estemos llenos de temor, recordemos que a nuestro lado hay un gran Salvador. Y termino, número 4. Cuando encontremos a ese gran Salvador, dice el verso 26, Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y escucha, y se hizo grande bonanza. 4 cosas grandes. Número 1, una gran tempestad. Número 2, un gran temor. Número 3, un gran Salvador. Número 4, una gran bonanza, una gran quietud. Porque venir a Cristo es encontrar la paz del Señor. Por eso hace rato cantábamos y decíamos: paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da, es aquella que Jesucristo puede darnos. En el mundo vas a encontrar paz, sí, porque el mundo ofrece paz. El mundo también se las ingenia. Acuérdate que el mundo siempre va a tratar de copiar y de imitar lo que es Dios y lo que da Dios. El mundo te ofrece amor, sí. El mundo te ofrece comprensión, sí. El mundo te ofrece paz, sí. Pero es temporal. Pero la paz que Cristo te ofrece es una paz que perdura. Es una paz que se queda en tu vida. Es una paz, dice la palabra del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que en medio de toda esta tempestad, en medio de la gran tempestad, llenos de un gran temor, contamos con un gran Salvador que se llama Jesucristo. Él está dispuesto. La Biblia dice que dormía en la barca, pero en cuanto los discípulos le hablaron, Él se despertó. Él se despertó. Y no se despertó para reprocharles o para echarles en cara algo. Se despertó y dice que abrió sus labios y reprendió al viento y reprendió al mar. El Maestro está despierto. Dice su palabra que sus ojos no se cierran, que están abiertos de día y de noche para mirarnos, y que sus oídos están atentos para escuchar nuestro clamor. Así que, iglesia, cuando encuentres a ese gran Salvador y recurras a Él, estoy seguro que encontrarás una gran paz. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Cántalo allí conmigo, iglesia, suavemente, con toda la tranquilidad. Dile: paz, paz, cuán dulce paz
es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Gracias, Señor, por tu palabra en la mañana de hoy. Permite que esta palabra pueda haber llegado al corazón de tu iglesia. Mira, Señor, hay gente, hay personas que escriben y dicen: sí, mi esposo me llama fanática. Habrá personas que están pasando esta situación, que todos los días el esposo se burla de ella o de ellos por creer en un Dios vivo. Hay gente que todos los días lucha contra estas acechanzas del enemigo. Pero hoy te pido en esta mañana paz para el hogar de mi hermana Raquel Pérez, salvación para su esposo, para sus hijos, para su familia. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Que esta salvación alcance para toda la familia, Padre. Que tu palabra no vuelva vacía. Que la paz tuya, Señor, sea con tu iglesia. Amén.